¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. Como ya vieron en la descripción de este video, el día de hoy vamos a probar el juego que fue bastante famoso y que todavía lo sigue siendo. Lo vamos a probar en una PC de bajos recursos, de recursos mínimos o incluso pegándole a unos recursos medios, pero en realidad es una computadora muy básica. Toda esa información de mi equipo la dejo en la descripción de este video para que ustedes puedan comparar un poco si tiene la misma computadora o si tienen casi las mismas características. Así que vamos a probar cómo se ven los gráficos, qué tantos frames por segundo podemos alcanzar, con qué configuración de video podemos alcanzar esos frames por segundo y lo más importante, si el juego lo podemos jugar de una manera fluida, de una manera correcta, de una manera que sea una buena experiencia, o si de plano pues con mis características del equipo ni siquiera lo vamos a poder correr bien o fluidamente, ¿ok? Así que vamos a comenzar con el video. Recuerda dejar tu super like, tu suscripción, ponle en los comentarios a cuántos frames por segundo crees que vaya a correr y al final del video a cuántos frames por segundo es que te logró correr con la configuración que vamos a manejar. Ok, amigos, amigas, señores, señoras, niños y niñas, pues ya estamos en el inicio de Grand Theft Auto 4. Es muy grato recordar estos momentos, estos tiempos en los que salió el juego y simplemente todo era Grand Theft Auto. Siempre era jugar Grand Theft Auto, ya sea en línea o el modo campaña, el modo historia. Pero bueno, vamos a comenzar primero a ver cuántos frames por segundo tenemos en esta pantalla de inicio. Así que vamos a activarlos. Miren, pues de inicio tenemos el uso de la GPU, de la memoria, los dos CPU, ya que nuestro equipo, nuestra laptop tiene dos procesadores. Ok, esto es la temperatura a la que están trabajando y el CPU en conjunto. La memoria RAM que nosotros tenemos es de 4 GB, ok. Aquí pues nos está consumiendo casi 3. Ok, pues si vemos los frames por segundo, pues sí están ahí bastante locos, se están moviendo bastante, suben y bajan con demasiada frecuencia, ok. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ir a las opciones para ver cómo es que tengo configurado el juego en este momento. Vamos a ir a la parte de gráficos. La resolución de video está en la más alta que me aguanta a mí o que el juego tiene, no sé, que es 1366 por 768 a 60 Hz, ¿ok? Formato lo tenemos en automático, calidad de texturas media, todo lo demás lo tenemos en lo más alto, ¿ok? Calidad filtro de texturas anisotrópico lo tenemos en 8, ya que puede llegar hasta 16, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar así como en un término medio. Todo lo vamos a dejar en medio, ¿ok? Bueno, esto lo dejamos así en alta. Lo de la calidad del agua, sombras y sombras nocturnas. Lo que dejamos en medio es calidad de las texturas. Ahorita les explico por qué. Distancia visible, todo esto lo dejamos igual a la mitad. Definición sí, V-Sync sí. No podemos poner acá en análisis técnico, no lo vayan a presionar porque les va a iniciar el juego como una pequeña partida en automática donde les va a estar midiendo todos los recursos de su equipo, pero la verdad es que lo hace mal, lo hace bastante mal, ya que puede que su equipo sea muy mínimo de recursos y todo esto les va a configurar en alto porque así lo detecta. Entonces eso no lo recomiendo y aparte ni siquiera lo podemos pausar y quitar. Tienen que esperar hasta que se haga el proceso. Entonces es un poquito tardado, molesto y no sirve. Por eso es que hago este tipo de videos, este tipo de series en las que probamos todos los juegos o la mayoría de los juegos, ya sea que hayan salido de tiempo atrás o que sean un poco modernos. También depende de lo que mi computadora pues me deje jugar, ¿no? Entonces pues miren, también les voy a dejar en la descripción del video los requisitos mínimos que se necesitan para Grand Theft Auto 4, ¿ok? Muy bien, así que dicho esto, vamos a poner esto. Si se dan cuenta, en la parte de abajo dice recursos utilizados, 415 de 512 megabytes. Según lo que se entiende es de que pues necesitamos 512 megabytes mínimos de recursos para que el juego pueda ser pues jugable, ¿ok? Y nosotros estamos utilizando 415. Esto la verdad no tengo idea si sea megabytes de tarjeta de video, porque yo ni siquiera tengo 512, no tengo ni siquiera 256, ¿ok? Entonces esto la verdad no lo tengo muy bien definido.
Pero bueno, vamos a guiarnos así. Si se dan cuenta, ahorita en la calidad de textura, si yo pongo alto, nos utiliza bastante. Incluso acá nos aparece una leyenda que, pues, si ponemos el juego así, prácticamente no lo vamos a poder ejecutar adecuadamente. Así que por eso lo dejo en medio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la parte de acá atrás y vamos a iniciar el juego, ¿ok? Así que vamos a dar clic en iniciar. Pues miren, ya estamos en el juego realmente. Ya empezó la partida, es una partida que ya tenía pues iniciada, pero solamente de inicio, o sea, no tenía mucho tiempo jugando. Y miren, pues ya aquí en el departamento, si nos damos cuenta, pues las texturas de las cosas sí son un poquito, como lo habíamos configurado, texturas medias. O sea, no se ve una definición así que tú digas, wow, qué juegazo. Incluso miren acá la sopa, los platos, pues sí se ven un poquito, pues ahí medio mal hechos, ¿no? Por la configuración que tenemos o las texturas como la tenemos. Ya tenemos 12 frames por segundo. O sea, aquí ya el juego empezó creo que mal, porque estamos en un lugar cerrado, ni siquiera es donde carguen muchísimas cosas, donde se exija cargar bastantes recursos, y pues ya estamos en 12, 13 frames por segundo. Ok, voy a tratar de saltar, voy a hacer algo. Pues no baja, ok, miren, 10 frames por segundo. Así que vamos a hacer algo, vamos a salir a la calle. Perfecto, pues miren, lo que temía y lo que pensé que iba a pasar. Estamos en 5 frames por segundo y todavía ni siquiera salimos a la calle. O sea, estamos aquí en el departamento todavía bajando las escaleras. Bueno, por lo menos los tatuajes, ¿cuáles tatuajes? Ya lo estoy confundiendo. Los grafitis se ven bien. O sea, creo que es lo único bien que se ve en todo el juego ahorita, ¿no? Entonces, pues miren, aquí parece que vamos en cámara lenta. Espero se esté viendo en el video tal cual como lo estoy viendo yo. Parece que vamos en cámara lenta. Aquí nos aparece una pequeña cinemática. Y pues miren, parece que estamos en slow motion. El juego la verdad que así pues no se va a poder jugar. Pero vamos a dejarlo un poquito para ver qué podemos hacer ahorita. Podemos ver por lo menos las sombras, el detalle de los carros, el detalle de los edificios. Pues es ahí un término medio. Acá pues, las letras se ven un poquito borrosas, no tiene mucha definición. Y eso que le habíamos puesto en texturas medias. Imagínense si pusiéramos en texturas altas, que es como nos aparecía la leyenda que el juego no se iba a poder ni jugar, que sobrepasaba los recursos. O sea, ni siquiera yo creo que íbamos a poder caminar. Miren, voy aquí corriendo y parece que voy caminando. Voy a ir acá de este lado donde hay un área un poquito más abierta, para ver cómo es que cargan los frames por segundo, los cuales pues ya es bastante decepcionante. Digo, esto pues realmente no es cosa del juego, es cuestión del equipo que yo tengo. Es una computadora muy básica, que pues he podido jugar algunos juegos bien, algunos juegos mal. Hay veces que los que me piden recursos altos se pueden jugar y los que tienen años que salieron, pues no se puede. Supongo porque no estaban tan optimizados como hoy en día. Ok, miren, pues me voy a parar aquí y vamos a ver si parados pues cargó a 8 o 9 frames por segundo, pero no, en realidad está muy injugable. Si se dan cuenta, la memoria RAM tiene ya casi 3 GB 300 MB, o sea, de los 4 que yo tengo. Esto quiere decir que realmente no estamos consumiendo la memoria RAM completamente, simplemente es el uso de la GPU la que nos está dando muy poco pues rendimiento. Esto tal vez lo podemos mejorar con un mejor procesador o con un poco más de tarjeta de video, ya que pues mi equipo me marca que tengo solamente 96 megabytes para poder jugar, o sea, para tarjeta de video, ya que tengo pues gráficos integrados. Entonces no tengo una tarjeta de video independiente. También eso es un tema. Pero bueno, ya vimos cómo es con términos medios. Vamos a cambiar las configuraciones del juego. Vámonos acá a la parte de inicio, del pausa. Vamos a los gráficos otra vez. Incluso aquí, miren, o sea, se siente súper lento. La verdad es que siento que estoy jugando, o que estoy viendo la vida en modo lento. Vámonos a gráficos. Vamos a cambiar pues realmente todo. O sea, todo. Vamos a bajar la resolución. Miren, vamos a bajarla y acá abajo el recurso utilizado se va a cambiar. Miren, de 415 baja a 395. Formato automático, eso no cambia nada.
Calidad de las texturas, lo vamos a poner... vamos a dejarlo en medio y vamos a bajar todo lo demás. Resolución de reflejos, vamos a dejarlo en... pues no cambia mucho. Medio, vamos a dejarlo en bajo. Calidad del agua, pues realmente no nos interesa ver que el agua brille o no. Preferimos jugar de manera fluida, así que en bajo. Calidad de sombras, pues tampoco, vamos a ponerlo en bajo. Y miren, esto sí baja significantemente. Incluso miren, en el carro se alcanza a apreciar cómo las sombras bajan. O sea, vamos a dejarlo al mínimo. Vamos a ver si los reflejos también se ve algo. Pues no, aquí los reflejos no cambió mucho. Calidad de filtro de texturas, vamos a dejarlo en... Vamos a ver si cambia algo. Sí, miren, en el reflejo del carro se ve cómo va cambiando la textura o el brillo. Vamos a dejarlo 2, vamos a dejarlo en trilineal para que no se vea tan detallado y se vea un poquito menos. Distancia visible, vamos a bajar esto hasta el 0. Porque miren, en recursos utilizados pues sí está bajando bastante, o sea que estamos utilizando menos recursos. Detalle de distancia, esto vamos a ver si cambia. Pues no, tampoco cambia nada, vamos a dejarlo en 15. O 14. Densidad de vehículos, vamos a ver si baja esto. Pues tampoco, pues vamos a dejarlo así en... Vamos a dejar todo esto en 1. En lo mínimo. Definición, vamos a quitarla, vamos a poner que no. Y miren, luego se nota. Si ponemos que no, se ve como borroso. Pero realmente recursos utilizados no cambia. B5, vamos a ponerle que no. Pues tampoco cambia, pero vamos a dejar la definición en sí para que no se vea tan borroso. Todo lo demás así como está, ¿ok? Así que vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver si podemos pasar de los 6, 8 fraps por segundo a lo mejor a unos 15 fraps por segundo, ¿ok? Así que vamos a ver el resultado. Vamos a presionar Enter y ok, espero que no se haya trabado el juego. Perfecto. ¿Quieres quedarte con estos ajustes? Vamos a presionar Intro para poner que sí. Ok, bueno, pues de inicio ya vemos una ganancia en los fraps, ya pasamos hasta los 19, ya no estamos en los 8 o 5 que estaba. Perfecto, calidad de las texturas, baja, media, alta. Vamos a hacer, bueno, vamos a dejarlo así en medio y vamos a salirnos. Vamos a ver cómo se puede jugar así. Pues miren, ya en el juego tal cual... pues ya tenemos una mejoría bastante notable. Ya tenemos 18, 15 frames por segundo. Vamos a ver lo del agua, que es cosa que les dije que no me interesaba. Pues vean, se ve bastante fea. Sí se ve ahí como un cartón mojado haciendo ahí movimientos extraños. Ok, vamos a empezar a esta persona. Pues miren, se ve una mejoría bastante notable, bastante considerable. Las texturas pues sí ya se ven pues nada bien. Los edificios pues ya parece que no tienen ventanas, parecen estructuras ahí de cartón, ¿no? Y en esta madera se ve más falsa que nada. Ok, pero bueno, creo que ya es más jugable. Miren, me acaban de atropellar y dejé ahí como medio litro de sangre y ya estaré desangrando. Ok, pues creo que sí se puede jugar así, O sea, no es así como es. Bueno, lo que nos podría mejor dificultar es el aspecto visual, ya que no vamos a tener los mejores gráficos, ni siquiera el pasto se ve bonito. Pero pues estamos jugando a 19 frames por segundo, 18, ya son un poquito más estables. Si nos vamos acá el inicio, sube hasta 24, 21, 20. Ok, así que vamos a hacer algo. Vamos a poner, ahora sí, todo en bajo. Calidad de las texturas, vámonos a baja. Acá todo, vamos a desactivar la definición. Es que miren, ya se ve borroso. O sea, la verdad eso no me gusta mucho. Lo voy a dejar así. Vamos a dejar las texturas, pues sí bajaron de 248 de recursos, baja hasta 205. Entonces debe de ser un cambio notable. Así que vamos a poner espacio para aplicar los ajustes. Vamos a poner que sí. Ok, tenemos que reiniciar GTA 4 para que se apliquen los ajustes de la calidad de texturas. Ok, vamos a hacer, no importa. O sea, el video es un poquito largo, pero
De aquí van a salir convencidos de si van a jugar o no, de si lo van a descargar o no, para que no pierdan tiempo, ¿ok? Así que dejen super like, que les estoy ahorrando todo un proceso, todo un paso de descarga, de compra de juegos, de renta de juegos, de investigar si se puede jugar o no. Así que dejen su super like, recuerden dejar su suscripción y vamos a reiniciar el juego. Ok, pues ya está todo bajito, así que vamos a salirnos. Ya los recursos tenemos 205 de 512. Así que vamos a seguir jugando. Pues realmente, bueno, en los fraps pues no ganamos mucho. Yo creo que lo hubiera dejado así en alto y hubiera sido lo mismo. Lo que sí se nota es que los edificios pues ya no se ven tan bien como yo quisiera. ¿Saben qué? Voy a desactivar eso de la sincronización. No sé qué decía. La definición. Vamos a quitar todo. Total, no pasa nada. Para eso estamos, para comprobar las cosas. Ok, vamos a salirnos. Y no, y es que, o sea, miren, es lo que les estaba diciendo. El juego se ve borroso, se ve así como si estuviéramos ciegos, como si estuviéramos... No, o sea, se ve pésimo. Así que fue mala idea, no hagan eso, no se atrevan a quitar eso. Vamos a dejar la definición que sí, porque no, se ve horrible. O sea, pues no se ve nada, parece que estamos con los ojos así entrecerrados, que queremos así como enfocar algo. Así es como se ve. Pero de ahí en fuera todo lo demás pues me está gustando. Digo, probablemente y con un poquito más de... Ok, aquí salimos volando. Y pues es lo bueno de este juego, que volamos y la vida es como parecemos gatos, ¿no? Tenemos como 70,000 vidas en lugar de 7. Entonces creo que está bien. Vamos a hacer algo, vamos a iniciar acá una trifulca. No sé cómo pegarle a que ya vi. Y a ver si nos empieza a corretear la patrulla, la policía, no sé, a ver a alguien. Ok, eso no puedo agarrar el arma así. Ok, ya tenemos 3 estrellas. Vamos a agarrar la patrulla de acá. Lo que quiero es lograr casi como una persecución. Miren, ya está apareciendo ahí un helicóptero. Ok, vamos a ver cómo se ve el helicóptero. Bueno, ya me perdí aquí, pero... ¡Ah! Vamos a dar una vuelta al grande auto. ¡Vámonos! Ok, ¿dónde está el helicóptero? Ok, miren, pues el helicóptero se ve bien, no se ve así como juguete. No, me cae que soy pésimo para una persecución, de verdad. Nunca me contraten para perseguir a alguien, es me estoy equivocando. Ok, vamos a meterlos otra vez a la zona de guerra. Pues miren, estamos en 14, 13 fraps por segundo. O sea, realmente no baja tanto. Creo que es jugable hasta cierto momento, así en el Grand Theft Auto 4. No sé ustedes qué piensan. Me voy a chocar aquí a ver si salgo volando hasta allá. Ok, acabo de caer por algún lado. Muy bien, vamos a correr. Vamos a ver si tenemos al helicóptero. O si no es que me matan antes. Ah, ya me van a matar. Ok, acabo de ser muerto. Perfecto, amigos. Pues ustedes lo acaban de ver. Con la configuración que les acabo de poner, vamos a poder jugar alrededor de 15, 18. Ok, miren, aquí ya tenemos hasta 500,000 fraps por segundo. Ok, solamente así es como vamos a subir los fraps. Pero pues sí, es como les estaba comentando. Podemos jugar a 13, 15, 17, 18 fraps por segundo. Fue un poquito más estable. Ya no es como al principio que estábamos en 5, 4 fraps por segundo, que de plano no podíamos ni mover. O sea, parecíamos tortugas. O sea, que ni siquiera era posible correr porque parecía que corríamos, pero estábamos caminando. Ok. Entonces, pues espero les sea de bastante utilidad este video. Que consideren con las características que yo tengo y que les dejo en la descripción del video. Si ustedes, pues, lo quieren descargar, lo quieren comprar, lo quieren pedir prestado, ya que pesa bastante, bueno, yo lo tengo y me pesó como
No me acuerdo si 24 o 20 gigas. Así es un poquito pesado. Entonces eso de estarlo descargando, comprarlo o donde sea, pues sí es un proceso de instalación y esperar. Y para que al final lo instales y ni siquiera lo juegues, pues por lo menos con esto ya te puedes guiar. Así que espero pues que les haya funcionado este video. Espero que les sea pues de gran utilidad, como les había repetido, como les había mencionado. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.